como Jehová. Nadie es como Jehová. Les quiero leer aquí Mateo 21:15. Pero los principales sagrados y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David. Muchachos, niños. Los niños no tenían miedo de alabar al Señor. Y no solo lo dijeron, sino que lo aclamaron. A igual que ellos, no deberíamos de tener miedo de alabarlo. Hosana al Hijo de David. Hosana.
Aleluya. Gloria a Dios. Señor, te adoramos, Señor, te bendecimos en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia. Cuando fuiste allí a la cruz y diste tu vida por toda la humanidad, que no lo merecíamos, Señor. Pero tú deseabas restaurar tu relación con el humano que tú creaste para compartir con él. Gracias por Jesucristo. Gracias, Señor, porque Él, por amor, se entregó para darnos salvación, vida eterna. Y nos dio también, Señor, la victoria sobre el reino de las tinieblas y nos trajo a su reino. Gracias, Señor. Alaba al Señor en esta mañana. Somos un pueblo agradecido, un pueblo que reconocemos que Él solamente es digno de recibir toda la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor. Te adoramos, oh Dios. Te adoramos, oh Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a tu nombre. Gloria a Dios. Que viva Cristo. Amén. La única esperanza para el mundo. Gloria a Dios, que dio su vida para salvar a toda la humanidad. Gloria a Dios. Pongámonos de pie para poder recibir el consejo de la palabra. Aleluya. Señor, gracias te damos una vez más. No tenemos palabras como expresarte nuestro agradecimiento, Señor, por lo que hiciste, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, Señor, que abra nuestro entendimiento y abrimos nuestro corazón para que tu palabra, Señor, edifique nuestra fe y no solamente, Señor, la oigamos, sino como tú dices en tu palabra, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de ella, para que el Espíritu Santo pueda seguir transformándonos y poder seguir creciendo espiritualmente para la gloria y la honra de tu nombre y para poder compartir con otros lo que recibimos de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos todo. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Como sabemos, esta es la llamada Semana Santa, ¿verdad? Que fue la última semana del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y hubieron varios acontecimientos, inclusive se cumplieron varias profecías mesiánicas. Y la primera fue la entrada triunfal en Jerusalén, que fue el primer evento que tuvo lugar el domingo antes de la crucifixión, a través del cual Jesús proclamó la condición de Rey Mesías. Leemos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, 1 y 2, y dice así la palabra del Señor. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre fue montado. Desatadlo y traedlo. El hecho de que el pollino nunca hubiese sido montado tiene importancia especial, porque los objetos utilizados con propósitos sagrados nunca debían de haber sido usados por otros fines, o sea que solamente tenía que ser usado para los fines espirituales y sagrados que Dios ordenaba. Los animales que nunca habían llevado carga se usaban con propósitos especiales y espirituales y en cosas sagradas. En el Antiguo Testamento, el cordero que se separaba para darle muerte tenía que ser sin defecto, para que el sacrificio de la expiación en la celebración de la Pascua, porque ellos hacían expiación por los pecados del pueblo. Y esto nos prefigura que el Señor era imposible, ¿verdad?,
que la persona que iba a pagar el precio en la cruz del Calvario tenía que ser sin pecado, sin mancha, perfecto. Y eso lo vimos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y vemos aquí en Isaías 53 que el Mesías está revelado aquí. Precisamente el libro de Isaías le dicen el profeta mesiánico, porque muchas de las profecías de Cristo fueron dichas por el profeta Isaías y por varios de los profetas del Antiguo Testamento, pero esto me encanta leer aquí en Isaías 53, versículos 3, 5 y 7, que dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimaron. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice el versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ese fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él sufrió como sustituto de cada uno de nosotros los pecadores para traer paz. Una muerte violenta por medio de humillaciones, de castigos corporales. La muerte más cruel era la muerte en una cruz. Y eso fue lo que hizo Jesús, para que usted y yo y la humanidad tenga la oportunidad de poder ser libre del pecado, de la muerte, y tener una vida abundante y una vida que Él tiene preparada para aquellos que le aman cuando pasemos de esta vida. Amén. Dice que afligido, Él permitió ser humillado, mansamente aceptó la muerte como expiación por el pecado de la humanidad. La entrada triunfal de nuestro Señor fue un triunfo de la ira al Rey ungido, ¿verdad? Y la transformación que hoy podemos obtener es por medio del sacrificio de Cristo, que Él también después envió el Espíritu Santo para que estuviera con nosotros, porque Él ya se iba, Él iba a preparar un lugar para nosotros, y Él quería preparar un pueblo que pudiera honrarlo, un pueblo que también pudiera llevar ese mensaje de amor a una humanidad que necesita de Dios cada día más, y que Él es la única esperanza. Y aquí en Mateo 21, 3 y 4 dice: y si alguien dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego lo enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta Zacarías en Zacarías 9:9. Vemos cómo se cumplieron las profecías. Esta profecía fue escrita 700 años antes que se cumpliera ese día. Y dice así la palabra de Dios en Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta profecía se cumplió de una manera grandiosa ese día cuando él entró a Jerusalén, ¿verdad? Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les había dicho, y trajeron la asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. El rey viene a ti, justo, salvador, manso y humilde. Los de la secta judía, los celotes, buscaban un Mesías guerrero quien usaría las fuerzas. Pero Jesús mostró poder más grande, el poder militar, el poder de la sabiduría humilde y el amor penetrante. Él nos vino a dejar el ejemplo, ¿verdad? Y como sus hijos también nosotros tenemos que imitarlo a Él. Él vino a vivir la vida que Adán y Eva pues fallaron, y Él vino como hombre, siendo 100% Dios y 100% hombre, para poder manifestar
a manifestar al hombre cómo debía de vivir la vida cristiana y dar su vida para que nosotros hoy podamos disfrutarla como lo estamos disfrutando. Él fue manso, dice, y mansedumbre no es debilidad, sino poder bajo un perfecto control, ¿verdad? Entró en Jerusalén, dice que consciente de que tenía que dejar y sacrificar su vida como un cordero preparado para la ofrenda. Él fue por amor a ti y a mí. Él fue un verdadero ejemplo, ¿verdad? Y nosotros como hijos de Dios también tenemos que seguir sus pisadas. Precisamente Mateo 21, 8 y 9 sigue diciendo, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Vemos que el Señor Jesús fue alabado, pero muchos de ellos también después iban a estar frente a la cruz cuando Él estaba siendo crucificado. Y esos mismos que le alabaron estarían también diciendo, crucifícanle. Él como Dios que también era, Él sabía que el pueblo iba a estar en contra de Él. Y aún sus discípulos lo dejaron en los momentos más críticos de su vida, pero Él se mantuvo firme por amor, porque Él vino a cumplir con el plan eterno de Dios de redimir la humanidad para que hoy nosotros tengamos la bendición de ser hijos de Dios. Dice y sigue diciendo, y la gente que iba delante, iba detrás, aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Hosana al Hijo de David, bendito que viene en el nombre del Señor. Cita el Salmo 118, 25 y 26. Y este salmo mesiánico, por cierto, también era una profecía cumplida. Y Jesús logró dos propósitos. Primero, se declaró Rey de Israel y Mesías. Y en segundo lugar, desafió a los dirigentes religiosos. Y esto pasó el movimiento cuando vino el complot oficial que lo llevó a ser arrestado y tener su juicio y llevarlo a la crucifixión. Los dirigentes judíos habían decidido no arrestarlo durante las fiestas, pero Dios había determinado las cosas de otra manera. El Cordero de Dios debía de morir en la Pascua, porque ahí en ese tiempo se estaba celebrando la Pascua. Y vinieron de varios lugares allí a reunirse, y vemos cómo ese día fue el que Dios permitió que Él muriera, porque verdaderamente era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Él tenía que ser el sacrificio vivo para que nosotros hoy pudiéramos gozar de su bendición. Amén. Lucas 19, 41 al 44 dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. El Señor, vemos en la Biblia que lloró 2 veces. Cuando Lázaro, ¿verdad? Él supo de que Lázaro había muerto, pero Él no le dio la importancia pero en esta ocasión dice que la palabra lloró en griego no es derramar algunas lágrimas o un lamento, pero era un lamento, esta voz, una tristeza de corazón, el grito de un alma de agonía, el dolor tan grande que él pasó. Jesús como Dios no solo revela sus sentimientos, sino también el corazón quebrantado de Dios por el estado de perdición de la humanidad que se niega a arrepentirse. El Señor sufre y llora, el Señor sufre, y el Espíritu Santo se contrista también cuando nosotros, los hijos de Dios, no hacemos la voluntad de Dios y vivimos conforme a nuestra propia voluntad, y el Espíritu Santo se entristece, y el Señor se entristece también, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios, y de esa manera nosotros tenemos que estar conscientes de que debemos alegría al corazón de Dios. ¿Y cuándo le llevamos alegría? Cuando vivimos para Él, cuando hacemos su voluntad,
cuando le amamos, ¿verdad? Cuando le servimos de todo corazón. Y eso es lo que el Señor desea, porque su corazón se entristece. Y lo vemos claramente allí en el libro de Génesis, versículos 5 y 6, donde dice así: vino Jehová, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón. A mí de verdad que me impresiona mucho cuando veo esta reacción tan tremenda de nuestro Dios, y vemos el gran amor de Dios. No hay amor como el de Dios. Verdaderamente, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Por esa razón el mundo tiene que despertar, que no es la iglesia, no son los pastores, no las obras que tú hagas. No hay ninguna persona buena, solo Jesús es bueno. Amén. Y por eso tenemos que glorificarle, por eso tenemos que honrarle, por eso tenemos que vivir una vida de que Él le agrade, y que podamos manifestar al mundo de que realmente Él vive en nosotros, cuando vivimos una vida de verdad que honre a Dios en todo momento. Tenemos que decirle: Señor, aquí está mi vida, úsame, Señor, transfórmame, cámbiame, ayúdame. Muchas veces le decimos: Señor, cámbiame. No, Dios no te va a cambiar. Tú tienes que cambiar por medio del Espíritu Santo que vive en ti, que te da el poder, ¿verdad? Y la fuerza para que tú lo hagas. Pero el Señor lo dice, y tenemos que ser un pueblo agradecido. No solamente recordarnos en la Semana Santa de Él y de glorificarle y alabarle, sino que tenemos que recordarlo cada día darle gracias. Señor, gracias por el precio tan alto que pagaste, que yo no merecía, pero que por amor lo hiciste, porque tú anhelaste siempre tener comunión con los hombres, con los que tú creaste, para poder compartir con ellos. Él no podía compartir con nadie de lo que Él hizo. Él creó todas las cosas, y al hombre lo hizo para que tuviera el carácter de Él, a su imagen y semejanza. Pero tristemente el hombre falló y se apartó de Dios e hizo caso a las tentaciones que Satanás vino a traer. Pero él se quedó triste, ¿verdad? Y vemos que precisamente la maldad es lo que realmente aparta al hombre de Dios. El pecado, y él odia el pecado. Y Él desea que sus hijos nos podamos de verdad hacer su voluntad, y poder también compartir con otros el mensaje del amor, porque Cristo es la única esperanza. Él es el camino, Él es la verdad, la vida, y no nadie va al Padre si no es por Él. No es la religión. No todos los caminos llevan a Dios, solamente Cristo Jesús, que pagó el precio tan alto en la cruz del Calvario. Y hemos vencido por la sangre del Cordero y la palabra de testimonio. Somos hijos de Dios. Su propio pueblo lo rechazó, pero nosotros hemos entendido que Él es el mediador entre Dios y los hombres, y que solamente Él nos puede salvar y libertar del pecado, de la maldad. Como leímos en Isaías 53, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos libertados del pecado, libertados de la maldición, libertados de todo aquello que traíamos arrastrando por causa del pecado. Pero Él nos ha dado vida, y vida en abundancia. Nos ha dado el Espíritu Santo que mora en nosotros, que está con nosotros, que nos llena de su poder y su gracia para que seamos más que vencedores. Eso solamente lo debemos al Calvario. Todo lo que disfrutamos hoy se lo debemos ¿a quién? A Cristo. Cuando Él dio su vida allí en el Calvario. Amén. Él en ese momento que usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en ti, y Él te traslada, el Padre, al reino del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y vida eterna por su sangre. Amén, por la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Él fue el Cordero de Dios que fue inmolado para librarnos del pecado.
Y nosotros tenemos que ser agradecidos. Amén. Y tener el temor de Dios siempre presente en nuestros corazones y honrarlo a Él y apartarnos del pecado, apartarnos del mal y darnos por completo a Él y a su vida, y que sea Él el todo en todo, ¿verdad? Y cuando vayamos a tener las prioridades, Él sea el primero entre todas las cosas que tengamos que hacer, y también en buscarlo día a día para ser fortalecido y conocerle cada día más. Dice que mientras que la multitud se regocijaba, Jesús lloraba. Un lamento, dice que en voz alta, como quien lamenta por un muerto. Jesús miró a Jerusalén, lloró, porque la ciudad había tenido destrucción por sí mismo, porque ellos causaron, por causa de su desobediencia, de no haber aceptado a Cristo Jesús, vino un juicio de Dios sobre ellos. Y mire lo que dice aquí el versículo 43 de Lucas 19: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Esto fue una profecía, ¿verdad?, acerca de la destrucción de Jerusalén y el templo, que solo quedó el muro de los lamentos por el rechazo del pueblo de Israel al Hijo de Dios. El cumplimiento de esta profecía ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando el general romano Tito y sus ejércitos destruyeron a Jerusalén y quemaron el templo. Y versículo 44 dice: y te derribarán a tierra y a tus hijos delante de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque por cuanto no conociste el tiempo de la visitación. El Señor Dios visitó a Israel. Y lo dice claramente Lucas 1:68, dice: bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, pero su pueblo lo rechazó. La Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron serán llamados como hijos de Dios y coherederos con nuestro Señor Jesucristo. Realmente en este tiempo, hoy Cristo también está llorando por un mundo que rechaza a Dios, porque cada día la maldad se aumenta. Y así como se profetizó la destrucción de Jerusalén y el templo como un juicio por haber desechado al Hijo de Dios, y se cumplió tal como Dios lo había dicho, así también el Señor profetizó sobre las señales de la segunda venida de Cristo. Pero vemos cómo también las personas, muchos no creen. El Señor está llorando por los países cuando rechazan sus principios y sus valores para hacer lo que realmente a Dios no le agrada. Si observamos cómo está el mundo, cómo las señales de Cristo se están cumpliendo, pero rápidamente, aún la naturaleza se está revelando por la situación del mundo, ¿verdad?, como está. Nosotros como cristianos tenemos que despertar, tenemos que darle importancia a lo que tiene más importancia, que es la vida espiritual, de prepararnos, de ser un ejemplo, de que nosotros podamos vivir esa vida conforme a la voluntad de Dios, para que el mundo vea que sí, el hombre puede ser transformado por medio de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, y que el Espíritu Santo morando en nosotros nos va transformando y vamos a reflejar a Cristo en nuestra manera de vivir, en nuestro comportamiento, en nuestra manera de vivir en el hogar, en el trabajo, donde quiera que estemos, van a ver que Cristo vive en nosotros. El Señor desea realmente que seamos luz y sal de la tierra. Dios está hablando al mundo y el mundo no lo entiende, ¿verdad? También el Señor llora por nuestra inmadurez espiritual. Llora sobre muchos jóvenes que hoy están yendo hacia el vicio, hacia la maldad. Llora sobre muchas vidas que toman a ligereza la experiencia cristiana y les dice: no has conocido el tiempo de tu visitación. Mañana será demasiado tarde. Aquellos que están dejando siempre, no después.
cuando haga esto, cuando haga lo otro. Estamos viviendo realmente tan preocupados por las cosas de esta vida que nos despreocupamos de lo más importante, que es nuestra vida espiritual. Todo esto se quedará un día. Amén. Muchas veces no estamos viniendo a la iglesia, no estamos viniendo a buscar más del Señor, ¿verdad? Cuando llamamos para una oración, la gente no viene. Y el Señor le dijo cuando fue y entró al templo, que estaban haciendo negocio en el templo, Él dijo: mi casa es casa de oración, no cueva de ladrones. Y hoy día vemos como muchas iglesias han apostatado de la fe y están dándole más importancia a las cosas de esta vida que realmente a lo que Dios quiere, que seamos llenos de Él para que seamos bendición al mundo y seamos luz del mundo y bendición a las naciones. Dios desea que nosotros entendamos el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, y por el propósito por el cual Él murió en la cruz del Calvario. Y yo creo que este es un día para que reflexionemos y nos preguntemos: ¿será que Cristo también está llorando sobre mi vida? Amén. Muchas veces estamos mirando a los demás, pero tenemos que mirar, como le dijo Pablo a Timoteo: cuídate de ti mismo, de la doctrina, persiste en ella, porque haciendo eso te salvarás tú y los que te rodean. No es la salvación que es por gracia, es el crecimiento espiritual que otros van a darse cuenta cuando tú vas siendo transformado por el Espíritu Santo a través de la obediencia a la palabra. Amén. Recordemos que Dios y su decreto no cambian, pero Dios le duele el pecado y sus consecuencias. ¿Por qué razón? Porque el pecado nos separa de Dios. Porque el pecado nos va a llevar directamente al infierno. Por eso tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que abandonar el mundo y las cosas de este mundo para que ahora Él sea el todo en nosotros y podamos verdaderamente conocerle cada día más a Él. El corazón del Señor está muy preocupado por el corazón del hombre, porque el pecado y la desobediencia provocan los juicios de Dios. Dios no quiere traer juicio, ¿verdad? Y no es para que tengamos temor, sino para que seamos advertidos. ¿Cuántos? Ahí en el libro de Isaías, Jeremías, ¿cuántos de ellas, especialmente el libro de Jeremías? Jeremías era un profeta que hablaba según la voluntad de Dios y Dios le daba un mensaje, pero el pueblo no escuchaba. Escuchaban a otros falsos profetas y abrían sus corazones a ellos, pero nunca le escucharon. Y él lloraba, él le dolía su corazón también a Jeremías, porque el pueblo siempre rechazaba, se iba hacia el pecado. Y realmente el Señor quiere en esta hora que nosotros seamos verdaderamente receptivos y que podamos agradecerle al Señor ese sacrificio que Él hizo, que si todavía tú no le has entregado tu vida al Señor y le has aceptado como tu Señor y Salvador, este sea la mañana que tú le digas: Señor, yo me quiero entregar a ti, yo quiero conocerte más. Si tal vez estás llevando una vida muy ligera y solamente vienes el domingo a la iglesia y no te has comprometido con el Señor y con su obra, este día tú le digas: Señor, yo quiero de verdad rendirme totalmente a ti, entregar mi vida para que tú me utilices y me guíes, para que pueda, Señor, hacer tu voluntad y pueda alcanzar al mundo para Cristo. Ese es el mensaje y el mandamiento que el Señor nos dejó después, antes de irse para el cielo: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Otro mandamiento que nos dio fue que recibiéramos el regalo del bautismo en el Espíritu Santo para que fuéramos testigos fieles. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y hasta los confines de la tierra. Hoy día la iglesia necesita ser lleno del Espíritu Santo. Necesitamos tener ese poder, esa autoridad que Dios nos ha delegado y nos ha regalado, pero usted tiene que tener fe y buscarlo de todo corazón para que usted pueda ser lleno de ese poder y pueda vencer en toda circunstancia y pueda ser una bendición a todos los que le rodean. Vamos a ponernos de pie en esta mañana y vamos a reflexionar. Santo, santo, santo. Vamos a estar orando, vamos a orar y vamos a reflexionar en un momento delante de la presencia de Dios.
Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Oh, aleluya, aleluya. Te adoramos, Jesús. Una ofrenda de amor seré Para ti. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santos, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Presentemos nuestras vidas, ¿verdad?, al Señor, y decirle: Señor, no me quiero conformar a este siglo, sino quiero ser transformada cada día más a la imagen de tu Hijo. Conforme a la renovación, cuando nos vamos renovando nuestra mente a través de la palabra de Dios y desechando el estilo de vida que antes vivíamos, el Señor nos va transformando cada día más. Y el pueblo de Dios tiene que tomar en serio ese llamado de Dios. Cuando el apóstol Pablo hablaba a la iglesia de Roma de que entregara, que su sacrificio no eran los animales ni las ofrendas, sino tu vida es lo que más quiere el Señor. Y cuando tu vida está completamente rendida a Dios, todo lo demás lo vas a hacer porque amas a Dios. Así que vamos a entregar nuestra vida. Si tú quieres aceptar a Cristo, levanta tu mano allí donde tú estás. O si tú quieres en este día tan especial, nosotros digamos: Señor, yo quiero de hoy en adelante tener una vida más consagrada a ti, Señor, porque entiendo que tú me estás llamando y tienes propósito conmigo, pero no depende de Él, depende de nosotros, que tomemos en serio el llamado que Dios nos está haciendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque tú nos diste un ejemplo tan grande de amor, dando tu vida en propiciación nuestra, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu pueblo aquí reunido, oh Dios, y queremos renovar nuestros votos de consagración y de ponernos en tus manos para que tú sigas obrando en nosotros y se cumpla tu propósito en nuestras vidas. Yo te ruego, mi Dios, que tu Espíritu Santo llene cada corazón, Señor, que tú pongas hambre y sed de ti cada día más, para que podamos vivir agradándote en todo, Señor, llevando frutos dignos de arrepentimiento, y podamos ser un ejemplo a un mundo que hoy, cada día, Señor, se va deteriorando más. Nosotros podamos ser luz y seamos luminares, Señor, de las tinieblas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, para quien será toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya.